Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con esta serie Yale Clever. Y empezamos. Espero que puedan acompañarme a la lectura de esta serie que ya nos ha encantado. La más gruesa del grupo se llama Daeun. Fue a prisión justo después de la líder y eran muy unidas, por lo cual fallecerían juntas. Kae hizo una pausa, pero cometió un crimen. La verdad es que bastante triste. ¿Por qué? Kae respiró hondo, como si la historia le afectara personalmente. Desapareció a su propia abuela, pero no se lo cuentes a nadie, ¿de acuerdo? Kae bajó la voz, mirando a los alrededores para asegurarse de que nadie la escuchara antes de continuar. En realidad, ella misma cuidó de su abuela, que estaba postrada en la cama. La anciana no podía moverse ni hacer nada por sí misma. Ningún otro familiar vino a ayudarla. Hizo una pausa agarrándose el brazo del banco de mármol con los dedos. Nadie sabe cuánto tiempo aguantó, pero cuando llegaron los periodistas, Daeun dijo que su abuela no dejaba de decir: «Quiero irme de este mundo, no puedo soportarlo más». «¿Por qué no puedo irme? Esto es una tortura». Entonces ella tomó una almohada y... Kae no terminó la frase, pero el gesto de la mano fue suficiente. La palabra lástima surgió en la mente de Belle, incluso mientras su propia nuca aún latía por el golpe recibido. La joven suspiró profundamente, con la mirada perdida en una maceta frente a ella, mientras su mente recordaba la historia que acababa de escuchar. Habían pasado casi un año cuidando de su padre enfermo, luchando contra una enfermedad que los doctores solo podían monitorear, no curar, e incluso después de eso necesitaba tiempo para recuperarse anímicamente. Belle se miró las manos, consciente de que su experiencia no era nada comparada con la de cuidar a un paciente postrado en cama durante años. ¿Qué había sacrificado esa persona? Salud física, cordura y años, que podría haber dedicado a otras cosas, todo consumido por cuidados constantes. Y la última del grupo debe tener más o menos mi edad, ¿verdad? Cambió de tema bruscamente, intentando apartar sus pensamientos. Recordó algo que Daeun había dicho sobre la relación entre Kae y la menor del grupo. Llevaba tiempo atrapada contigo, ¿recuerdas? Ahora Belle quien se sentía incómoda. No sabía si Kae quería hablar de ello. Quizás habían sido cercanas en el pasado, pero los comentarios sobre la orientación de gustos de Kae era un tema delicado. Mejor mantener la educación y no preguntar directamente, al menos no hasta que Kae decida sacarlo a colación. Se llama Didi. Tiene más o menos nuestra edad, dijo Kae frunciendo el ceño. No sabía con certeza de que la condenaron. Cada vez que lo cuenta inventa una historia diferente. Primero dijo que había golpeado a alguien hasta desaparecerlo. Luego lo cambió. La víctima se atragantó con su propia saliva durante una pelea. La gente piensa que exagera para parecer más peligrosa. Quieren que la vean como alguien terrible. Aquí el miedo es sinónimo de respeto. Belle no se sorprendió. Didi era la más ruidosa del trío, siempre intentando imponerse, como si necesitara ocupar más espacio que los demás. Pero descubrí que la víctima era una compañera de trabajo, una animadora de bar, de esas que bromean sobre cerveza. Cae bajo la voz. Al principio, Didi era la mejor pagada de la casa, hasta que apareció una novata y robó los clientes. Al principio eran solo chismes, pero luego pasaron a sabotaje, y le ponían laxantes en la bebida a la pobre joven. Cae apretó los puños, imitando el tono dramático de Didi. El día del crimen, la chica fue a exigir una explicación, pero la pelea se intensificó y terminó con la chica eliminándola. Todo por una bofetada, dicen. Belle vio la ironía de la historia. Era muy diferente a como Kae había hablado de las otras. Era obvio que esa historia procedía directamente de la fuente, Didi, intentando justificar lo injustificable. El tribunal la condenó por homicidio culposo sin intención. Kae puso los ojos en blanco. Lo odia. Las otras del grupo fueron condenadas por algo premeditado, así que sigue inventando versiones sangrientas para igualarlas. Es patético. ¿Eso también existe? Belle finalmente entendió el verdadero significado de cada cabeza una sentencia. Y eso fue solo en su primer día en prisión. Estaban sucediendo tantas cosas a la vez que apenas podía procesarlo. No fue como cambiar de colegio, donde podía imaginar un nuevo comienzo. Aquí era peor, mucho peor. Tenías que lidiar con gente que podría odiarte solo por chocar con ellas o mirarlas sin querer, o en su caso simplemente por sentarse en el lugar equivocado y molestar a alguien. No solemos tener mucho contacto con reclusas con delitos violentos, explicó Kae. Los dormitorios están separados, solo tenemos que evitarlas durante las comidas, los baños y las actividades. Belle sonrió con amargura. No era de las que se metían en problemas, solo quería vivir en paz. Pero parecía que los problemas insistían en caer sobre ella, como una avalancha. De lo contrario, nunca habría terminado tras esos muros blancos, rodeada de alambre de púas,
diseñada para retener a quienes soñaban con su libertad. Cae también dio valiosos consejos para la rutina diaria y advirtió sobre los grupos influyentes de la prisión, que requerían precaución para evitar conflictos, por ejemplo, sobre el baño. Esperar a que termine la fila, aproximadamente 1 hora después de que empiece. Así no tendrás que esperar demasiado ni te presionarán otros reclusos. El horario final permite a los reclusos hacer cola para ducharse de 4 a 6, con un límite de 10 minutos por persona, según lo había informado el guardia Ben. Después de las 5:30 la fila prácticamente desaparece, y todos se han duchado y pueden relajarse. Y si pueden soportar el estado de las duchas, claro. Bell no comprendió del todo ese último comentario, hasta que lo vio con sus propios ojos. El baño común ubicado cerca de los dormitorios era mucho peor de lo cual había imaginado. En esta prisión de mujeres no había cubos para ducharse como en otras prisiones. En su lugar había docenas de cubículos individuales, alineados como un baño público, cada uno equipado con una ducha fija sin manguera. A las 5:30 el lugar estaba prácticamente vacío, sin colas ni empujones. Bell y Kay pudieron elegir cualquier cubículo libre. Pero cuando Bell vio el estado real de las instalaciones, casi se dio por vencida por el acto. El agua estancada llegaba hasta los tobillos, el desagüe estaba obstruido, lleno de pelos y desechos acumulados de decenas de reclusos anteriores. Incluso si encontraba otro cubículo, la situación sería la misma. Díganme ustedes qué les parece esta parte del libro. Y si les gustó el video, por favor denle me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Vamos a seguir en los próximos videos con esta serie. Cuídense muchísimo, bye bye, buen inicio de semana, los quiero.